¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Me Gustaría Saber, uno de nuestros programas favoritos, si no el más favorito que tenemos aquí nosotros. ¿Por qué nos gusta tanto este programa? Porque podemos interactuar con usted de una manera más directa, recibimos sus preguntas, podemos recibir de ustedes una retroalimentación a las respuestas. Así que gracias por enviarnos sus preguntas, gracias por sintonizarnos. Soy Daniel Miranda, orador asociado de este ministerio, el canal Zoom TV Latino. Y conmigo se encuentra alguien que no necesita presentación, porque todos lo conocemos, lo apreciamos, nuestro presidente, orador principal de este ministerio, Pastor Esteban Bor. Bienvenido a este programa. Estoy de acuerdo que este es uno de los programas favoritos, porque nos manda a investigar para contestar buenas preguntas que hace la gente. Y para hoy tenemos unas muy profundas, que nos ha llevado a investigar más la palabra del Señor. Si alguien desea escribirnos, Pastor Bor, lo pueden hacer a la siguiente dirección. La encontrarán en pantalla, tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Envíenos sus preguntas y por favor ténganos paciencia si no las respondemos con tiempo. Tenemos muchas preguntas acá que nos han llegado y tratamos de priorizar las primeras que nos llegan. Algunas quizá las respondemos de manera directa y personal. Hacemos una selección y las que creemos que deben responderse en este programa, así lo hacemos. También queremos recordarles que nuestro ministerio recientemente, hace aproximadamente 4 meses, lanzó una nueva aplicación. Es la aplicación más completa que tenemos que usted puede descargar. Allí encontrará todas las series del Pastor Bor con sus manuales y guías y también este programa, Me Gustaría Saber. Allí usted puede ver qué preguntas ya se han respondido en los programas de los 2 años anteriores, que este programa ha estado en el aire. De esa manera, usted no tiene que repetir la misma pregunta si ya está allí. Recibimos preguntas que no se hayan respondido. Bien. Pastor, sí. ¿Cuánto cuesta la aplicación? Buena pregunta. Quizá usted esté preguntando, bien, con todo eso, ¿será que es muy cara? Bueno, tenemos buenas noticias para ustedes. Ya el Señor pagó por la aplicación. La aplicación es completamente gratis. Lo único que usted debe hacer es registrarse, apenas entre, crea una cuenta y cuando crea la cuenta con un usuario, usted puede tener acceso a todo el material en esa aplicación. Gracias. Gracias por esa importante pregunta. Bien, vamos a orar. Voy a comenzar con una oración. Inclinemos el rostro. Querido Padre Celestial, gracias por bendecir tanto este ministerio y gracias, Señor, por este maravilloso programa en el cual nos permites contribuir al conocimiento de tus hijos que nos escuchan. Tú sabes, Señor, las preguntas que ellos han enviado y no nos atrevemos a comenzar a abrir tu palabra, a comenzar sin pedir la dirección de tu Santo Espíritu. Así que oro, Señor, para que tú nos dirijas, nos ilumines y nos permitas, Señor, ceñirnos a solo lo que está escrito y no ir más allá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hay 2 preguntas que las he puesto juntas porque tienen que ver con el mismo tema y es acerca de Melquisedec. Las preguntas nos las hace la hermana Gloria Mar y también David Rosas. Voy a leer ambas. Nos dice, buenas tardes, Pastor Bor, me gustaría saber quién fue Melquisedec. Muchas gracias. Esta es la pregunta de la hermana Gloria. Y la pregunta de David Rosas dice, hola pastor, me gustaría saber cuál es la diferencia entre el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Muchos en el mundo evangélico dicen que Jesús está bajo la orden de Melquisedec, el cual, según dicen, está sin ley. La pregunta de él entonces es un poco más amplia. Podemos entonces comenzar definiendo primero quién es Melquisedec y luego cuál es el orden de Melquisedec. Y tercero, si los que están en el orden de Melquisedec ya no tenemos que guardar la ley. Hay diferentes ideas en cuanto a la identidad de Melquisedec. Hay algunos que piensan que es el Espíritu Santo. Sí. Otros dicen que es Cristo antes de encarnarse. Pero
Personalmente yo pienso que fue un personaje histórico. Correcto. Es decir, no hay que buscar que sea Dios ni una persona que aparece sorpresivamente en la historia. Claro, la gente que dice que es el Espíritu Santo, que es Cristo, se basa en Hebreos 7, donde dice aquí, solamente voy a leer el versículo 1 y 2, tal vez el 3 también. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, aquí viene el versículo donde ellos dicen tiene que ser un ser divino. Correcto. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí claramente se demuestra que no es el Hijo de Dios, porque Correcto. es semejante al Hijo de Dios, Correcto. en cierto sentido. Pero las expresiones que se usan aquí, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, la gente dice, bueno, tiene que ser un ser divino, porque esa descripción es clara. Pero tengo en mi archivo varias citas de fuentes antiguas a donde una persona que no tenía una genealogía, no es que era eterna la persona, sino que no había un registro de dónde nació ni nada de su historia, y de repente aparece en el escenario, se dice sin padre ni madre, no es porque no haya tenido padre ni madre, sino porque no hay registro de padre ni madre. Y cuando dicen no tiene genealogía es porque de repente aparece, no es de ningún linaje específicamente, ni principio de días ni fin de vida, no se sabe cuándo nació ni se sabe cuándo murió. Eso es lo que está diciendo el texto. El texto no está diciendo que este es un personaje divino que es eterno. De hecho, hay otra posición también en cuanto a Melquisedec. Esta no es muy común, pero es antigua. En los tiempos de la hermana White, algunos creían eso y ella tuvo que corregirlo, que Melquisedec es el mismo Gabriel también. Y la hermana White habla al respecto, corrigiendo pues a este hermano que creía que Melquisedec era Gabriel y que los 144,000 saldrían allá a Israel literal. Entonces tenía esas dos ideas mezcladas. Y la hermana White le escribe una carta corrigiendo y diciéndole pues, que esa luz no venía de parte del Señor. Ahora, es importante recordar que para este tiempo todavía no se había establecido el sacerdocio levítico. Correcto. El sacerdocio de Aarón todavía no existía, pero sí existía el sacerdocio, según esto, porque era un diferente orden, no el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec. Y eso en el capítulo 7 de Hebreos lo trae a colación el apóstol Pablo, porque Jesús en realidad por linaje de Aarón no tenía derecho al sacerdocio, porque Jesús era de la tribu de Judá. Tenía derecho a ser rey, pero no tenía derecho a ser sacerdote. Entonces, ¿cómo es que Jesús podía jugar la función de sacerdote? ¿Cómo podía funcionar? No siendo levita. Sí, no siendo levita, no siendo de la tribu de Leví. La respuesta es que Pablo en Hebreos el capítulo 7 dice que Jesús tiene su derecho al sacerdocio según otro orden de sacerdocio, que es el orden de Melquisedec. Es decir, es sacerdote según el orden de Melquisedec y es rey según el orden de Judá. De Judá. Es decir, antes de Aarón no era necesario considerar el linaje del individuo de la tribu de Leví, porque eso vino después. Así que el argumento en Hebreos el capítulo 7 es que el Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque según el orden de Judá no podía ser sacerdote. Así de sencillo es. Ahora, el otro punto es que los evangélicos usan esto para decir que la ley se abolió. Y básicamente ignoran completamente el contexto.
Toman, por ejemplo, en el versículo 11. versículo 11, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, no está hablando de los 10 mandamientos, la ley del sacerdocio. Del sacerdocio, así es. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y lea el 12, que ahí donde dice... El 12, porque cambiado al sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. ¿Cuál ley? La ley que decía que el sacerdote tenía que ser del orden de Aarón. Esa es la ley. Sí. Ahora, también es importante reconocer que el versículo 13 nos explica aún más. Aquel de quien se dice esto es de otra tribu, es decir, Jesús es de otra tribu, de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahora hay otro punto importante, y es que Jesús tiene el derecho al sacerdocio porque es del orden de Melquisedec, pero sus funciones se definen conforme al sacerdocio de Aarón. Es decir, Aarón es el tipo y Cristo, su función de sacerdote, son conforme al sacerdocio de Aarón, pero su derecho al sacerdocio es conforme al orden de Melquisedec. Muy buen punto. Quizá una cita, y creo que el punto ha quedado súper claro. Una cita para corroborar, confirmar lo que usted dijo en cuanto a quién es Melquisedec. Review and Herald, 18 de febrero de 1890. Cristo fue el que habló por medio de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, representante del Padre. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Así que claramente aquí dice que Él no es Cristo, era representante de Cristo acá en la tierra. Sí. No puede ser Cristo y el representante de Cristo también. A la misma vez. Muy bien. Bueno, creo que esa pregunta hemos hecho lo mejor que podemos cubriendo mucho material. Claro que sí. Esta siguiente pregunta, Pastor Bor, nos llega mucho aquí al canal y también personalmente me la hacen mucho. Recientemente estuve en Suecia, allá en Escandinavia, donde estamos muy cerca, o están ellos muy cerca al Círculo Polar Ártico. Allá, de hecho, el Círculo Polar Ártico alcanza a cruzar el norte, la punta norte de Suecia. Es un país frío. Fui en el verano y por primera vez en mi vida el sol salía a las 3:30 y se ocultaba casi a las 10. Y eso que ese no eran los días más largos. Los días más largos ya habían pasado. ¿Pudiste ver el aurora borealis? No la pude ver. No pudiste, porque ahí se ve. Ahí se ve. Mira, me perdí eso. Bien, ¿y por qué estoy mencionando esto? Porque nos llega la pregunta de Mauricio Villarreal en cuanto a la puesta del sol y la observancia del sábado. Dice, estimado Pastor Bor, como adventistas del séptimo día, ¿cómo podemos dar una respuesta o explicación al término puesta del sol cuando se trata de lugares como la Antártida o países del norte donde hay periodos en los que nunca deja de verse el sol? O también meses sin que se vea el sol. Sí. Desde ya, muchas gracias, Mauricio Villarreal. Sí, yo he predicado en el invierno en Alaska. Wow. Y también en el verano en Alaska. En el verano el día dura 20 horas. La luz dura 20 horas. Y en el invierno las tinieblas duran 20 horas. Entonces, por ejemplo, cuando fui a Nome, Alaska, uy, qué frío tan terrible era. Había un lugar que se llamaba Tok. El presidente tenía una avioneta y voló en la avioneta hasta Tok. En el sol, 68 grados bajo cero. Y eso no tenía que ver con el viento. La temperatura real Fahrenheit era 68 bajo cero. Uno no podía acercarse a un metal y tal vez pegarle los labios porque se quedaban pegados los labios. Era terrible. Pero el sol, cuando el sol subía, no subía y daba el ciclo completo, subía un poquito y luego bajaba.
En el invierno. En el invierno, sí. En el invierno, sí. Pero se podía ver más o menos cuando alcanzaba el lugar más alto y cuando alcanzaba el lugar más bajo. Pero creo que la mejor respuesta a esta pregunta la tiene es el Espíritu Profecía. Así que no sé si tienes una cita ahí del Espíritu Profecía donde ella explica qué sucede en ese caso. De hecho, este capítulo es muy interesante, todo el capítulo 40 de Mensajes Selectos, tomo 3. Este capítulo se titula La cuestión de la línea de cambio de fecha. Ella dice acá, un subtítulo, el sábado fue hecho para un mundo esférico. En inglés dice para un mundo redondo. Dice, Dios descansó el séptimo día, estoy leyendo de la página 363. Dios descansó el séptimo día y lo apartó para que el hombre lo observara en honor a su creación de los cielos y la tierra en 6 días literales. Él bendijo y santificó el día de descanso. Ya que los hombres son tan cuidadosos para investigar y averiguar en cuanto al periodo preciso de tiempo, debemos decirles que Dios hizo su sábado para un mundo esférico. Y cuando el séptimo día nos llega en este mundo redondo, controlado por el sol que rige el día, ese es el tiempo en todos los países para observar el sábado. En los países donde no hay puesta ni salida del sol durante meses, el periodo de tiempo debe ser calculado por los registros que se guardan. Y hay registros cuidadosos que se guardan. Exactamente. Sobre cuando el sol se oculta y cuando el sol se levanta. Así es. Por ejemplo, he visto documentales de Alaska, de la Antártida, donde, digamos, en el verano, la parte que más se acerca a la puesta del sol es como si fuese un atardecer, donde el sol parece que se va a ocultar y luego se levanta. Eso sería considerado allí como la puesta de sol. Mientras que en el invierno hay como un momento de claridad. Quizá no alcanza a salir el sol, pero ya cuando esa claridad se está desapareciendo, entonces ahí se marcaría cercano la puesta del sol. Pero afortunadamente hoy tenemos registros correctos y muy precisos en cuanto a la puesta de sol, la salida del sol en estos extremos de nuestro globo. Sí, y si hacemos lo que dice el Espíritu de Profecía, que debemos cuidar los bordes del sábado, las orillas del sábado. Es decir, no debemos decir, bueno, ¿a qué hora se pone el sol hoy viernes? Se pone a las 6:03. Entonces estamos allá en el supermercado a las 6, corriendo para llegar a la casa cuando sea a las 6:03. No. Si no estamos seguros exactamente el momento cuando el sol alcanza su punto más bajo, su punto más alto, sencillamente extendamos un poco las orillas del sábado, el comienzo y el fin del sábado. Porque no podemos pasar demasiado tiempo con el Señor Jesús. Tal vez si empezamos un poco más temprano, se nos acerca un poco más temprano. Amén. Ese es un sabio consejo. Vamos a la siguiente pregunta. Esta nos la hace Juan Reyes. Saludos, dice, estimados, tengo una pregunta. Si durante el milenio en la tierra solo quedarán Satanás y sus demonios, no habrán seres humanos, ya que Apocalipsis 25 dice que los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Pregunto sobre quiénes reinarán los santos junto con Cristo. Entonces la pregunta es, como no van a haber seres humanos acá en la tierra, ¿sobre quiénes están reinando Cristo y los santos? Bueno, podemos comparar un texto que encontramos en el Antiguo Testamento, Daniel 7 y el versículo al final del capítulo. Vamos a ver aquí dónde está específicamente. Daniel 7, 26 y 27 dice: pero se sentará el juez, que es una referencia a Dios el Padre. A Dios el Padre. Y le quitarán su dominio, es decir, el cuerno pequeño o la bestia, cuando se le sana la herida, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.
Y cuando uno regresa un poco antes, donde dice en el versículo 21 y 22, y veía yo que este cuerno, que es el papado, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, no están reinando sobre los impíos en la tierra, Correcto. sino sobre el reino que ha tomado Cristo, el reino celestial. Amén. Pues son reyes y sacerdotes con Jesús, con el Señor. Es decir, no están gobernando con mano de hierro sobre los impíos, porque los impíos ya están muertos. Están participando en gobernar el reino con el Señor Jesús. Y parte de ese reino también implica una obra de juicio del cual ellos participarán, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3, donde dice: no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser de juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños. No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Entonces, Cristo hará partícipes a los santos de su reino universal durante ese periodo. Y de eso está hablando Apocalipsis 20 y el versículo 4, donde dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que dos cosas que van a ocurrir con los redimidos. Uno, van a desempeñar una obra de juicio, y en segundo lugar van a reinar con Cristo Jesús, porque Cristo habrá recuperado completamente el reino que perdió Adán. Amén. Así es. También tal vez podemos cubrir otro puntico aquí. Claro que sí. Y es que cuando uno lee del versículo 4 al versículo 6... ¿En Daniel? No, de Apocalipsis 20. Tiene uno un aparente problema cronológico allí. Voy a leerlo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero ahora escucha: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces da la impresión de que los que resucitan después del milenio es la primera resurrección. Pero ese problema se resuelve por el hecho de que en Apocalipsis muchas veces se hacen comentarios parentéticos. Es decir, se inserta una explicación que no cuadra con la forma como está fluyendo el capítulo. Entonces, muchas versiones modernas ponen entre paréntesis la parte donde dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Se le pone paréntesis a esa parte, y luego entonces se vincula el versículo 4 con el versículo, con la última parte del versículo 5, a donde dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pasando por alto lo que está en paréntesis. Esta es la primera resurrección. Y luego: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Así que si se pone Apocalipsis 25, con la excepción de la última frase, en paréntesis, es una explicación de lo que pasa con el resto de los muertos. Entonces uno sabe que los que resucitan en la primera resurrección es antes del milenio, porque van a reinar con Cristo y van a juzgar. Exacto, y el versículo 6 explica claramente que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Claro. Nosotros sabemos que los que resucitan después del milenio, ellos resucitan para resurrección de condenación, o sea, no serían bienaventurados. Y para sufrir segunda muerte, de la cual no hay resurrección. Correcto. Entonces no tendría sentido que diga bienaventurados los que participan de esa resurrección si van a ser condenados. Exactamente, exactamente. Sí. Y es importante esos versículos que mencionaste, 1 Corintios 6, 1 al 3, donde dice que los santos juzgarán al mundo
y dice que van a juzgar también a los ángeles. No puede ser los ángeles buenos, Correcto. porque los ángeles buenos no necesitan juicio. Quiere decir que van a juzgar a Satanás y sus ángeles. Y cuando dice allí que van a juzgar al mundo, significa los mundanos, Correcto. los que permanecieron en la tierra durante el milenio, muertos hasta participar en la segunda resurrección, de la cual después de la segunda muerte no habrá resurrección. Amén. En esta pregunta, Pastor Borja, en los minutos que nos quedan, yo veo una hermosa promesa, porque en este mundo vemos, por ejemplo, en cada país, cada cierto periodo de tiempo, hay una lucha por el poder. ¿Quién se va a sentar en el palacio presidencial? ¿Cierto? Creo que uno de los más grandes logros de un ser humano aquí en la tierra es llegar a ser el presidente de su nación, al menos para algunos. Pero ¿cuánto más nosotros que vamos a reinar sobre el universo con Jesús? Sentarnos con Él es un privilegio mucho más grande y no tenemos que competir en elecciones. No necesitamos ningún presupuesto para esto. Cristo ya lo pagó todo y simplemente se nos ofrece gratis. Claro. El derecho de la salvación y de estar sentados con Cristo en su trono, así como Él está sentado con su Padre en su trono. Y no habrá elección de otro presidente, porque Cristo será el presidente. Amén, gloria a Dios. Nosotros, por así decirlo, seremos vicepresidentes. Así es. Bien, qué maravilloso el estudio de la palabra. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros, por enviar sus preguntas. Nos vemos el próximo episodio de Me Gustaría Saber. Dios te bendiga. Hasta la próxima.